Buenos días, el día de hoy les hablaremos de la formación del Estado mexicano. Mi equipo es conformado por Julia Magaña, Sara Pacheco, Omar Moguel y su servidor Mateo Pech. En este pequeño video les hablaremos de distintos eventos importantes que tuvo la formación del Estado mexicano, como la separación de Yucatán, el gobierno de Santa Anna, entre otros. Gobierno de Santana. ¿Qué fue lo que hizo Santana en su gobierno? Dictó toda clase de impuestos en un vano intento de sanear las arcas públicas. Amparó las corruptelas y persiguió a los opositores. Tan nefasta política tuvo la virtud de aunar en el plan de Ayulta las voluntades de los liberales, que derrocaron a Santana en 1855. ¿Qué cosas buenas hubo en el gobierno de Santa Anna? A lo largo de 38 años, participó en más batallas que ningún otro militar de alto rango en nuestra historia. En 1829, derrotó en Tampico a las fuerzas españolas que hacían un último intento de reconquistar México, y se elevó a la categoría de benemérito. Aspectos negativos del gobierno de Santa Anna. El 2 de febrero de 1848, se firmó en la villa de Guadalupe Hidalgo el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos y la República Mexicana. Se trató de un fuerte golpe para los mexicanos de entonces, pues, tras una desastrosa guerra, se perdieron de forma súbita dos grandes bienes. De forma material le fueron arrebatados 24,000 millones de kilómetros cuadrados de territorio, pero el daño más lamentable fue intangible. Se destruyó la enorme confianza con que México había nacido a la vida independiente en 1821, creyendo que estaba destinado a ocupar un destacado lugar en el concierto de las naciones. Pros de Santa Anna. Apoyó fuertemente la creación del Imperio de Iturbide y se pronunció por la República en diciembre de 1822, mediante el Plan de Veracruz. Tuvo injerencia directa en las pugnas existentes contra yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas. Combatió en guerras extranjeras, destacándose su participación en la Guerra de Texas y en la Guerra de 1847. Ocupó la presidencia de la República en 6 ocasiones: en 1833, de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, en 1844 y en 1847. Contras de Santa Anna. El 18 de agosto, siendo despedido con todos los honores por los miembros del ejército, se embarcó a Veracruz. No volvería a ocupar nuevamente la presidencia de la República. A pesar de todo, debemos reconocer que durante este breve periodo, donde el abuso del poder y la extravagancia fueron la nota, también fructificaron unos cuantos proyectos que significaron un importante avance desde el punto de vista jurídico y administrativo. Entre estos, destacan la Ley para el Arreglo del Contencioso Administrativo y el Código de Comercio de 1854, más conocido como el Código Lades. Separación de Yucatán. ¿Por qué se separó Yucatán? Pues en 1840 la península de Yucatán se declaró un país independiente de México en protesta al establecimiento de un país centralista. Este enfoque político pues impedía a todos los estados del país elegir a sus gobernantes, entre otras prohibiciones que tenían. Pues esta declaración les costará sangre y muchos otros problemas. Contras de la separación Yucatán. El gobierno de México no aceptó esta independencia. Por un lado, envió una avanzada militar para enfrentar a los separatistas en lo que hoy se conoce como Hacienda Pacamtum en Mérida. Pues por otro lado, el cierre del comercio entre puertos yucatecos y mexicanos afectaba la economía muy gravemente a Yucatán. Finalmente, pues Antonio López de Santa Anna, entonces presidente, firmaba el 5 de diciembre de 1843 los convenios que otorgaban a Yucatán autónoma plena, pues con la condición de que se reintegrara el territorio nacional.
Pruebas de la separación de Yucatán, también hacia finales de 1841, estos convenios fueron suprimidos y el 1 de enero de 1846, la Asamblea Legislativa de Yucatán declaraba nuevamente la independencia de la península del territorio mexicano. En 1848, el gobernador Miguel Barbachano envió una comisión ante José Joaquín Herrera para tratar el asunto, y el gobierno de México le remitió armas y dinero para terminar con la guerra. Sus aspectos negativos es que en 1848 el gobernador Miguel Barbachano envió una comisión ante José Joaquín Herrera para tratar el asunto y el gobierno de México le remitió armas y dinero para terminar con la guerra. Así se reincorpora con Yucatán a la Federación Mexicana, cerrando definitivamente este capítulo separatista. Aspectos positivos. Durante el gobierno centralista, el Congreso del Estado rompió relaciones con México en tanto se restableciera el régimen federal. En aquel momento, la península abarca los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprueba el Acta de Independencia de la península, estableciendo que el pueblo de Yucatán, en el pleno uso de su soberanía, se regiera en pública, libre e independiente de la nación mexicana. Guerra de castas. ¿Por qué guerra de castas? Se denomina guerra de castas al movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población de blancos, criollos y mestizos, que se encontraba mayoritariamente establecida en la porción noroccidental de la península de Yucatán. La guerra, que costó cerca de 250,000 de vidas, terminó oficialmente en 1901, con la ocupación de la capital maya de Chan, Santa Cruz, por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Aspectos positivos. En los primeros años de la guerra, se planteó la división de Yucatán en dos países distintos, uno de mexicanos y otro de indios insurrectos, medida en la que tuvo gran interés Inglaterra, al grado de que se comprometió a negociar con los rebeldes el abandono de las armas en su inserción al trabajo. Los ingleses proporcionaron armas y recursos a los mayas, a cambio de madera de palo de tinte. Estados Unidos también estuvo interesado, aunque con el único objetivo de establecer un imperio esclavista en el Caribe, además de no permitir la entrada de ingleses al continente. Aspectos negativos. La situación en la que se encontraban los mayas era cada vez más insoportable. Vivían dominados por un sistema semiesclavista, en el que los indígenas habían sido violentamente despojados de sus propias tierras. Además, eran forzados a trabajar largas jornadas a cambio de una choza en condiciones precarias y un escaso jornal, que solo podían cambiar en tiendas de raya. También eran obligados a pagar cuotas a la iglesia por ceremonias religiosas, como bautizos y misas. A pesar de todo esto, no tenían ningún derecho como ciudadanos. Pruebas de la guerra de castas. Estas acciones marcaron el 3 de mayo de 1901 el final de la guerra de castas. El territorio maya quedaba sometido al poder federal. La creación de un territorio federal que se llamaría Quintana Roo, separado de Yucatán, y Campeche aseguró el control de la frontera. El 19 de abril de 1848, cuando solo le quedaban al gobierno yucateco algunas poblaciones de la costa y el camino real a Campeche, representantes del ya otra vez gobernador Miguel Barbachano y del cacique Jacinto Pat firmaron los tratados de Tzucacap, según los cuales quedó abolida la contribución personal, reduciendo a 3 reales el derecho de bautismo y el diezmo de casamiento. Contras de la guerra de castas. En octubre de 1855, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de México, Melchor Ocampo, emitió una circular dirigida al gobernante de Yucatán, Pedro de Ampudia, condenado y prohibiéndolo al mismo tiempo al infame, execrable, vergonzoso, punible y horrible tráfico de mayas a Cuba. No se logró en ese momento, por el contrario. Se calcula que entre 1849 a 1861 fueron llevados contra su voluntad a la isla de Cuba cerca de 2,000 indígenas mayas y mestizos en edad productiva,
es decir, entre los 12 y los 30 años. Fin de la guerra. La ciudad de Bacalar permaneció en poder de los mayas hasta mayo de 1901, en que fue recuperada por tropas de gobierno federal al mando del vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio, mientras el general Ignacio A. Bravo había ocupado poco antes Santana Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto. Leyes y guerra de reforma. ¿Qué ocurrió en la Guerra de los 3 años? En la Ley de Reforma, también conocida como Ley Lerdo, y la Guerra de Reforma fueron eventos significativos en la historia de México durante el siglo XIX. Este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, que ha sido inauguración de las leyes de reforma, proclamadas el 6 de septiembre de 1860 por el presidente Benito Juárez. Esta ley buscaba vender o subastar las propiedades comunales eclesiásticas, permitiendo que individuos privados pudieran adquirirlas. El impacto de esta ley fue significativo en términos de redistribución de la tierra y la propiedad, pero también generó tensiones y conflictos, especialmente con la Iglesia, algunas comunidades indígenas, ya que esta, debido a la fuerte influencia ideológica que ejercía sobre el pueblo, ya que la relacionaba con tópicos espirituales y religiosos. Pros de las leyes y la guerra de reforma. Se declaró la promulgación de la libertad de culto, con la cual se deslegitima de la Iglesia Católica como la única y verdadera creencia religiosa de México. La famosa frase de Benito Juárez: el respeto, el derecho ajeno es la paz. Es una expresión que simboliza la esencia de estas leyes, las cuales respetan las creencias y la diferencia de otros. Es decir, que cualquier persona que tenga una creencia es respetada y aceptada. Es el punto más importante para evitar conflictos y desvanencias. Contra de las leyes y guerra de reforma. Por otro lado, la nacionalización de los bienes del clero fue uno de los golpes más frustrantes para la Iglesia en este periodo, pues los clérigos gozaban de ganancias externas por el manejo de bienes raíces y además de negocios ajenos. Esto quiere decir que gozaban de la actividad ajenos a la actividad religiosa, fuera de todo lo que tenga que ver con la Iglesia. También la secularización de los cementerios y fiestas cívicas fue una de las leyes la cual se extendía de derechos al Estado para intervenir en asuntos civiles como el tratamiento de los lugares mortuorios, así como para establecer las fiestas oficiales, actividades de las que se encargaban con rigurosidad la Iglesia Católica. Aspectos positivos. Nacionalización de los bienes del clero, extensión de las operaciones eclesiásticas, secularización de cementerios y fiestas cívicas, promulgación de la libertad de culto. Sus aspectos negativos son los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya y que consistieron en los intentos de los conservadores, quienes buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos británicos en estos territorios. Segunda intervención francesa. ¿Qué pasó en la intervención francesa? La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Pros de la intervención francesa. La intervención francesa marcó el triunfo final de los liberales frente a los conservadores. Es la victoria de la sociedad laica y la secularización del Estado. Se cumplió el objetivo de establecer los principios democráticos del liberalismo. Contras de la intervención. Reelección de Benito Juárez. Desaparición del Partido Conservador. La figura de Porfirio Díaz, tanto en el desarrollo de la segunda intervención francesa como en los eventos políticos posteriores. Aspectos positivos. La guerra de reforma había dejado las finanzas públicas deterioradas, por lo que el presidente Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda pública interior y exterior el 17 de julio de 1861. El 31 de octubre de 1861, en Londres, Inglaterra, los tres países afectados por la suspensión de pagos del gobierno mexicano resuelven bloquear los puertos ubicados en el Golfo de México. España,
Francia e Inglaterra aceptan los convenios de la Soledad, mediante los cuales estos tres países se comprometían a respetar la soberanía e integridad territorial de México, el reconocimiento del gobernador de Juárez, así como negociar los pagos que exigían. Aspectos negativos. La Guerra de Reforma trajo consecuencias devastadoras para la nación mexicana. Una de ellas fue la crisis económica que orilló al presidente Benito Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con otros países. Gracias por su atención.